Bien, vamos a dar una breve introducción a lo que es desarrollo web, diseño web, páginas web dinámicas, páginas web estáticas, parte de lo que es la formación de la asignatura. Bien, cuando hablamos de desarrollo web, pues aquí hablamos simplemente de lo que son los sitios web. Ya hoy en día, pues es parte del quehacer, ¿no? Como un teléfono, como un televisión, como un televisor. Es algo muy común que todos utilicemos. Bien, y más las nuevas generaciones, que en el momento de su nacimiento pues ya existía internet, ya existían los sitios web, ya existía el correo electrónico, ya existía todo esto. Esto es posible, todo lo que es sitios web, eh, gracias a lo que son las comunicaciones, que es un tema que ha ido evolucionando con el tiempo, donde poco a poco pues ha mejorado, en este caso, la prestación del servicio. Antes se hablaban de cables coaxiales con velocidades de transmisiones muy bajas, discado telefónico. Recordando en mi época de estudiante, pues tener internet significaba sacrificar la línea telefónica porque pues por medio de discado era que uno lograba conectarse a internet a unas velocidades 5K, 5K bps, que pues hoy en día tener esa velocidad significa no tener internet prácticamente. Pero bueno, todo eso ha ido evolucionando con el surgimiento de lo que es fibra óptica y demás. Entonces, aquí en la pantalla pues tenemos un breve diagrama. Algo que es muy importante es que nosotros logramos comunicarnos por una serie de protocolos. Semestres, otros semestres, pues antes de lo que era desarrollo web, damos un poco de introducción a las telecomunicaciones o a las comunicaciones, pero pues eso pues se dejó de lado porque ustedes tienen una materia que es Comunicaciones 1 y 2, que hablan de esto. Pero, resumiendo, ustedes tienen, en este caso, perdón, ustedes, o lo que es el sitio web, o lo que es el protocolo HTTP, se basa en el protocolo base que corresponde a lo que es el protocolo IP. El protocolo IP, pues simplemente es el que todos conocemos, que es el Internet Protocol, y nosotros pues nos basamos en lo que son las direcciones IP, que si ustedes recordarán, pues tenemos direcciones comunes, que son el cuarteto de bytes, por ejemplo. Las direcciones dentro de la universidad, 150.187 creo que es, .65.3. Sí, es una dirección IP. Fíjense que estamos conformados de 4 bytes, cada uno de ellos con un valor máximo de 255. Esto es lo que se conoce como dirección IP versión 4. ¿Ok? Hoy en día pues está lo que es la dirección IP versión 6 o lo que es IP versión 6, que son pues direcciones mucho más amplias, pero estas son más utilizadas, lo que he llamado Internet 2, Internet de alta velocidad, pero estas no son públicas, son utilizadas para universidades, para medicina, para militares, asuntos militares. Eh, Nosotros lo que comúnmente utilizamos, pues IP en su versión 4. Bien, estos 4, en este caso, estos 4 bytes nos permite registrar hasta 255, perdón, 255 por 255 por 200 por 255 por 255 direcciones IP. Si nosotros multiplicamos todos estos dígitos, pues serían la cantidad de direcciones IP que existen hoy en día en el mundo. ¿Por qué en el mundo? Porque cuando hablamos de una dirección IP pública, significa que es única a nivel mundial. Por medio de esa dirección IP es que podemos acceder a los sitios web. Ustedes dirán, ajá, pero ¿esto a qué se refiere? Bueno, simplemente el hecho de que nosotros podamos decir en cualquier parte del mundo, uned.edu.be, quiere decir que existe un servidor que responde a esa dirección. Y esa dirección es posible traducirse a una dirección IP por medio de un protocolo llamado DNS, Domain Name Service. Por medio de lo que es el DNS, podemos fácilmente
transformar una dirección IP, un número, si mi mente no me falla, la dirección IP de unet.edu.be traduce a 150.187.65.3, si mi mente no me falla. Bien, entonces, si accedemos del navegador a esa dirección IP, va a abrir la página web de la universidad. No recuerdo muy bien si esa es la dirección IP. Pueden ejecutar un comando llamado ping a www.unet.edu.be y él fácilmente allí le dice cuál es la dirección IP pública de la página de la universidad. ¿A qué se viene todo esto? Bueno, está la base, la base de lo que es todo lo que es la navegabilidad por medio de Internet. ¿Qué pasa? Los sitios web trabajan bajo un protocolo llamado HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Este protocolo trabaja bajo un protocolo adicional. Antes de tocar en detalle lo que es HTTP, trabaja sobre lo que es el protocolo TCP/IP. El protocolo TCP/IP, un protocolo, teóricamente nos habla de que un protocolo seguro con conexión. ¿Qué quiere decir seguro? Esta seguridad no es de que entre un hacker o que me violentaron mi cuenta de correo, no. Cuando se habla de seguro en comunicación es, en este caso, en este tipo de protocolo, es que TCP se asegura hacer el mejor esfuerzo de que un mensaje llegue desde el punto A al punto B. Bien, ¿qué es ese punto A y punto B? Bueno, porque el protocolo TCP se basa en lo que es el esquema cliente-servidor. Bien, al tener un esquema cliente-servidor, quiere decir que hay alguien que necesita algo que lo tiene otro dispositivo. Por ejemplo, tengo la página web de la universidad, sigamos con ese ejemplo. Ese es el servidor, eso está ubicado en una computadora dentro de la universidad. Una arquitectura un poco ya que está en desuso, pero pues actualmente se trabaja de esa manera, tener los servidores dentro de la misma institución. ¿Y quién es un cliente? Bueno, todos nosotros, que cuando accedemos a la página de la universidad, pues somos clientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que se hace? Simplemente un cliente hace una petición al servidor, ya tenemos la dirección IP o tenemos el URL y lo que hacemos simplemente es al digitar por medio de un navegador, automáticamente trabajamos bajo el protocolo HTTP, el cual internamente se conecta al servidor utilizando el protocolo TCP que viaja sobre IP porque trabaja bajo direcciones IP y por medio de lo que es la arquitectura cliente-servidor nos conectamos y él nos envía a la página. Bien, eh, todo esto pues es gracias a lo que es el esquema de comunicación. Hay mucho tema con respecto a esto o muchos tópicos que sería bueno irlos revisando, pero bueno, ustedes tienen la materia especializada para esto. Ahora bien, si hablamos específicamente de lo que es el protocolo HTTP, al decir que trabaja sobre el protocolo TCP, quiere decir que cuando nosotros vemos un sitio web, lo que se muestra es lo que realmente está alojado en el servidor, porque pues el mensaje se envía, o en este caso el sitio web se envía tal cual como está diseñado. Cuando no se transmite completamente, pues nosotros nos damos cuenta de que la página no está cargada correctamente. El navegador nos lo indica, que no cargó completamente, la ven cortada o algo así. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando accedemos a un sitio web basado en el protocolo HTTP o HTTPS, que ya ahí se le coloca lo que es el cifrado basado en un certificado de seguridad, que eso pues, se podrá hablar en otro momento. Él realiza la solicitud y el servidor lo que le envía al cliente es todo el código HTML del sitio web, que es simplemente un lenguaje de marcas, Hypertext Markup Language. Ahí van a llegar todas y cada una de las etiquetas. ¿Qué nos dice un HTML? Un HTML nos dice que tenemos un sitio web que tiene un título tal, que tiene una característica de lo que son los caracteres que se van a ilustrar, si están en chino, si están en español, si están en inglés, si va a utilizar nomenclatura rusa, por ejemplo. Tiene un cuerpo la página, tiene un texto, tiene unas imágenes, tiene unas cajitas, unos layout, que ese es el término correcto, y unas secciones, y un menú, y, bueno, y una serie de contenidos. Se envía ese HTML y a medida que el navegador, cuando hablamos de un navegador, puede ser Chrome,
puede ser Firefox, puede ser Safari, puede ser, recordemos otro, el Edge, el que ya murió o se niega a morir, Internet Explorer, entre otros. Pues entonces, lo que hacemos allí, o lo que se hace allí, es interpretar qué es lo que dice ese HTML. Entonces, si ese HTML dice, mira, que hay una imagen, se crea una conexión nueva, que es para eso, para el cliente no se entera de esto es transparente para el cliente, se crea una nueva conexión con el servidor y se descarga paralelamente esa imagen. Por eso que ustedes ven que cuando una página web se está cargando, va cargando, ¿cómo se dice? Poco a poco, poco a poco. Bien, por ejemplo, vamos a tratar de entrar aquí a una página. Tratamos de entrar aquí a una página web. Y bueno, ahí podemos apreciar que la página se va cargando poco a poco. El título, fíjense, aquí están las secciones, menú, el navegador lo va a ir mostrando poco a poco. Bien, y fíjense que las imágenes se van cargando, digamos, poco a poco, de acuerdo a las conexiones y a la velocidad de la conexión que se tenga. Bien, entonces, cuando hablamos de HTML, pues simplemente el HTML lo que da es como ese esquema, esa estructura del sitio, además el texto que corresponda. Un HTML lo podemos ver como un periódico, como un diario, que tiene sus secciones, cada sección tiene sus cajitas, existe lo que son los artículos, todo eso se puede hacer o se hace con HTML también. Bien. Eh, Adicionalmente, eh, cuando hablamos de HTML, el vestido o el hecho, por ejemplo, retomamos nuevamente la página de la Nación, por colocar uno. Ciertamente la página de la Nación, pues, ya necesita como una renovación un tanto, o pasar un tanto a modernizarla. Eh, todo esto vestido, todo este color, el hecho que salga este subrayado, el hecho que aquí está el logo de la Nación, el hecho que salgan estas imágenes, todo esto se basa en lo que es el maquetado, que es el CSS. Bien, actualmente trabajamos lo que es HTML5 y CSS3. En esas dos, digamos, con esos dos lenguajes, hay cualquier cantidad de trabajo para desarrollar. Bien, por encima o por debajo de él tenemos lo que es JavaScript, que es en este caso es el lenguaje a nivel de cliente para, eh, digamos, para hacer transiciones, para hacer validaciones, obtener, en este caso, eventos del botón, dibujar. Ya actualmente, digamos, con el desarrollo web actual, pues se creó la nueva rama en desarrollo que se llama lo que es el frontend. Hablar de frontend, pues ya estamos hablando de su base que es JavaScript y cualquier framework por encima de él. Entre los frameworks que podemos, algunos de ellos, está Angular, JS, uno muy utilizado, muchos se basan en él, lo que es jQuery, otro que es React, hay otro que es el motor de vistas de .NET que se llama Razor, entre otros. Bien, todo esto se trabaja a nivel de cliente. ¿Qué es eso a nivel de cliente? Bueno, cuando hablamos de desarrollo web, está lo que es lo que ve el cliente y lo que tiene el servidor. Bien, ahorita hablamos un poquito más en detalle de esto. Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación, muy similar a lo que es Java, el Java que ustedes conocen, y hoy en día hay muchísimo trabajo en ese lenguaje. Hay algunos frameworks a nivel de servidor que trabajan con JavaScript, como por ejemplo Node, y hay algunas variaciones de JavaScript como TypeScript, entre otros. Con JavaScript ustedes también pueden desarrollar en algunos frameworks para desarrollo móvil, como por ejemplo React Native o Ionic, entre otros. Entonces, el hecho de que ustedes aprendan a trabajar con JavaScript sería una gran ventaja. Bien,
posible que algunos de ustedes ya lo hayan visto, ya lo hayan desarrollado. Bien. Todas las dudas, todos los comentarios, bueno, estaremos atentos allí al foro que crearemos con respecto a esto. Entonces, vamos a cerrar acá un momento. Cuando hablamos del desarrollo web, los que son sitios web a nivel de cliente, a nivel de servidor, entonces nos tenemos que dirigir a un momento a este diagrama. Fíjense, nosotros tenemos una serie de clientes, perdón, una serie de dispositivos, de equipos de computación, llámese celular, llámese PC, llámese tableta, llámese laptops o PC de escritorio, etcétera, etcétera, donde nosotros podemos navegar sin ningún problema. ¿Qué sucede? ¿Cómo trabaja, en este caso, cómo se procesa un sitio web? Pues un sitio web es muy sencillo. Un sitio web está alojado en algún servidor. Puede ser un servidor virtualizado en lo que hoy llamamos cloud computing, en una nube. ¿Sí? Ese es el hoy. Por eso hace un rato yo les comentaba que ya los servidores, en el modo como la universidad aloja su página, pues ya estaba un tanto en desuso, porque hoy en día todo se está migrando a lo que es cómputo en la nube. Las grandes empresas de cloud computing, Amazon Web Service, Microsoft Azure, por allí está DigitalOcean, lo que es el iCloud de Apple o lo que es el Google Cloud Platform. Son plataformas que permiten alojar aplicaciones. ¿Sí? Ya no se habla tanto de servidores en la nube, sino alojamiento de aplicaciones. Ojo, nosotros también podemos tener nuestros servidores en la nube, pero cuando hablamos de servidores en la nube son simplemente servidores virtualizados, que virtualizan procesadores, virtualizan discos, virtualizan absolutamente todo. Y nosotros en esos servidores podemos montar el sistema operativo que queramos, la configuración que queramos, se nos asigna una dirección IP, podemos asignarle algún dominio, algún nombre de dominio, como por ejemplo midominio.com. Entonces, todo esto es una breve introducción a lo que es cómputo en la nube. Entonces, ese servidor, no importa dónde esté, va a ser un servidor web. Actualmente, bueno, algunos de los servidores que se utilizan, Apache, Tomcat, Internet Information Service, NGINX, entre otros. ¿Sí? Esos son servidores web. ¿Qué es un servidor web? Simplemente es un programa o servicio, en algunos casos se monta como un servicio de sistema operativo, que lo que hace es escuchar peticiones por un puerto específico. El puerto, en este caso el puerto estándar en este caso el protocolo HTTP, es el puerto 80. Aquí disculpe un poquito con el mouse un poquito complejo. Tenemos al puerto 80, que es el puerto estándar del protocolo HTTP. Bien, si hablamos del protocolo HTTPS, pues se habla de lo que es el puerto 443. Perdón, que es un poquito feito la letra. Bien, entonces puerto 443 corresponde al puerto del protocolo HTTPS. Bien, ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué es un puerto? Empecemos por allí. Seguramente algunos de ustedes pues quedan eh, un poco confusos con ese término, ¿no? Cuando hablamos de puertos, pues son vías de comunicación que se abren desde un servidor. ¿Qué significa esto? Cuando creamos un servidor TCP, del protocolo TCP, un servidor del protocolo TCP, recordamos que es el TCP, Transfer Control Protocol. Cuando creamos un programa tipo servidor, recordemos que TCP trabaja con la arquitectura cliente-servidor. Entonces, creamos ese servidor y tenemos que decirle, bueno, mire, usted en esta computadora o en este servidor, que se llama miservidor.com, usted va a tener la capacidad de alojar páginas web. Entonces listo. Al hacer esto, pues instalamos algunos de estos programas, por ejemplo Apache. Nosotros agarramos al Apache y le decimos, listo, usted se va a montar y usted va a trabajar lo que es el protocolo HTTP
En este caso es lo nativo que trabaja Apache. Y va a trabajar por el puerto 80. ¿Qué significa esto? Que cuando llega un cliente, por ejemplo desde una portátil, va a navegar, hace la solicitud. Voy a entrar a lo que es mi página.com, mi dominio.com. Al utilizar un navegador, Chrome, el que ustedes quieran, automáticamente él viaja por el protocolo HTTP o HTTPS, dependiendo del caso. Pero en este caso, traemos con el estándar HTTP y se crea una conexión directa con el servidor por medio del puerto 80. Bien, entonces ustedes preguntan, ajá, pero entonces el puerto 80, ¿qué es? ¿Qué es ese puerto 80? Bueno, son simplemente un número entero que nosotros le asignamos a ese proceso. En este caso, pues existen los procesos, los protocolos estándar, como por ejemplo HTTP, trabaja por el puerto 80. Si hablamos de protocolo FTP, que es el de archivo, File Transfer Protocol, todos estos trabajan por TCP. El FTP trabaja por el puerto 22 y 21. Tenemos el de Telnet que trabaja por el puerto 11. Tenemos el SSH que trabaja por el 22, FTP 2021. Creo que ahí me confundí un momento. Y bueno, etcétera, etcétera. De eso podemos hablar en otro momento. En un servidor, yo puedo montar, además de un servidor web, puedo montar otras cosas. Sí, un mismo servidor puede ser un servidor FTP, puede ser un servidor TCP, puede ser, perdón, un servidor HTTP, puede ser los servidores que ustedes quieran. Son simplemente programas que se instalan, pero pues obviamente mientras más programas se instalan, pues el servidor puede tender a ponerse un tanto lento. Bien, entonces, ¿qué sucede? Al hacer la solicitud, se crea la conexión, Apache responde, ah, es una solicitud para mí. Entonces, ¿qué hace Apache? Pues simplemente ubica el recurso que se está solicitando. Si accedemos, por ejemplo, a mi dominio.com, pues simplemente estoy accediendo a la página index principal. Index, si accedemos a lo que es un archivo HTML, una extensión HTML, pues simplemente él ubica ese archivo HTML, index.html, mi página.html, él ubica en el disco duro, ubica la página y esta es enviada hacia el cliente a través de internet. Bien, tal cual, así como está, así la envía. Ya el cliente se encargará de conectarse nuevamente al servidor para tomar las imágenes, audio, animaciones, todo lo que necesite y él va trayéndose todos esos recursos. ¿Qué otros recursos tiene? Bueno, que sí, algunas imágenes, fuente, los archivos CSS, que es la configuración de los estilos, los archivos JavaScript para todo lo que es la programación a nivel de cliente. ¿Por qué? Porque el servidor lo que hace es simplemente envío la página y ya. El proceso de que la página se visualice bien, que se muestren animaciones y demás, todo esto ya es responsabilidad del cliente. Bien, esto es HTML, CSS, JavaScript. Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, la página que yo voy a acceder no es ninguna HTML? No es HTML, sino ya nos vamos a una tecnología a nivel de servidor, algo que nosotros necesitemos de servidor, pero con una tecnología que necesite acceso a base de datos y demás. Por ejemplo, una página en PHP. ¿Qué es PHP? PHP simplemente es un lenguaje de programación a nivel del servidor. Se ejecuta es a nivel del servidor. Aquí lo coloqué aparte. Si hablamos de una manera muy práctica, pues simplemente es un programa que está instalado también en el servidor. Pero ¿qué hace él? Él compila, así como un compilador de lenguaje C, de Java, de Pascal, Visual Basic, un compilador. Él agarra y compila y interpreta todas las instrucciones que él necesita, pero todo eso lo hace a nivel del servidor. Quiere decir que esa ejecución no se hace en el cliente. Ejecuta en el servidor y envía la respuesta hacia el cliente. Pero ¿qué pasa? El cliente no va a ver ese código PHP. El cliente lo que ve es el resultado en el código HTML. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un sitio web, una página web, HTML. Si incluimos JavaScript, este es el tag de JavaScript. Inicia, termina, el slash es para terminar, que eso es lo que ve el cliente. ¿Ok? Al cliente lo que le llega es el HTML, el CSS y el JavaScript. Eso tenemos que tenerlo muy presente.
pero internamente realmente la página que estamos mirando, por ejemplo, index.php, tiene una estructura de este tipo, donde va a tener secciones de código en PHP. ¿Qué pasa? Él abre ese código, lo revisa, lo compila, a ver si tiene algún error, una llave, un punto y coma, y posteriormente lo interpreta. Y todo el resultado de ese código PHP va a ser HTML, CSS o JavaScript. Bien, de eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. El cliente jamás va a ver el código PHP. Cuando se hace una solicitud de un recurso que está en PHP, el servidor llama a este compilador de PHP, él revisa en el disco esa página, la compila, todos los archivos, todos los atributos, toda la dependencia, todas las librerías, el proceso de compilación y el resultado lo envía al servidor, en este caso al Apache, y el Apache lo envía al cliente únicamente el resultado en HTML y CSS y JavaScript. Espero que el concepto quede un tanto claro. Bien, de todas maneras, pues quedaré atento a las dudas con respecto a esto. Eh, importante mencionar que pues, obviamente que PHP no es el único lenguaje a nivel de servidor. Tenemos lo que es ASP o ASP.NET, que es el framework de Microsoft. Tenemos a Python, tenemos a Node.js, tenemos a Java con su JSP, que es el Java Server Page, que es lo que es Java a nivel de procesamiento de sitios web dinámicos. ¿Sí? Importante aquí este término, cuando hablamos de sitios web dinámicos y sitios web estáticos. Cuando hablamos de sitios web estáticos, pues son sitios web que su contenido nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo, independientemente de quién lo ingrese y qué opciones se toma y siempre todos van a ver lo mismo. Cuando hablamos de páginas web dinámicas, que es prácticamente la gran mayoría de los sitios web que hay actualmente en Internet, pues su contenido va a cambiar progresivamente, por interacción con el usuario, diariamente, ya son sitios web dinámicos. Esos sitios web dinámicos son posibles gracias a estos lenguajes a nivel de servidor. ¿Por qué? Porque estos sitios web se conectan a un servidor de base de datos, que aquí tenemos una pequeña ejemplificación de algunas bases de datos, digamos, actuales. Hablamos o mencionamos lo que son las bases de datos. Bueno, seguramente con ustedes ya lo han escuchado. Base de datos, pues simplemente son programas, son aplicativos, que su fin principal es almacenamiento de datos. Ustedes vieron estructura de datos, lo que eran manejo de archivos. Todos se almacenaban en archivos. Entonces tenía archivo de datos, que es archivo de cliente, archivo de persona. Y bueno, la base de datos simplemente ahora se encarga de eso. Hablando de una manera muy simple. A manera de, en este caso, cuando uno necesite almacenamiento de datos, pues uno crea una serie de entidades o tablas, las relaciona y hace los registros correspondientes. Eh, en este curso, o en esta parte, pues en base de datos vamos a trabajar lo que es MySQL, pero va a ser unas secciones muy pequeñas, porque pues ustedes tienen sus materias relacionadas a esto, que son base de datos 1 y 2. Además de esto, bueno, sistema de información y todo esto, pues ustedes van a poder ampliar un poco su conocimiento con respecto a esto. Bien, entonces estos manejadores de base de datos son programas externos en la cual pues simplemente uno se conecta, en la mayoría de ellos utilizando de igual manera un protocolo TCP/IP. Por ejemplo, MySQL, para que ustedes lo conozcan, él trabaja por el medio del puerto 3306. Pero bueno, eso a la final a nivel del cliente o el desarrollador pues es transparente. Simplemente nos conectamos a MySQL y listo. A tal base de datos, que simplemente una base de datos pues es un sitio, si lo podemos ver, es una sección donde vamos a tener una serie de tablas, entidades, relaciones entre ellos. ¿Ok? Y lo que nosotros hacemos simplemente es consultar una tabla, un registro o una persona. Bueno, cuando lleguemos a esta parte, en este caso les pase esa explicación, pues lo tomaremos un poquito en detalle. Bien. Adicionalmente MySQL, antes MySQL era
Era open source, gratuito y demás, pero eso lo compró Oracle y ahora pues MySQL pues, es una herramienta privada. Tenemos lo que es PostgreSQL, el manejador de código abierto más famoso, más utilizado. Muy bueno, por cierto. Una buena opción cuando se debe trabajar únicamente con software libre. No con esto quiere decir que pues, podemos utilizarlo, instalar Postgre en Windows, por ejemplo, ¿sí? Sin ningún problema. O que vamos a desarrollar, por ejemplo, en ASP.NET, que es el framework de Microsoft y queremos conectarnos a Postgres sin ningún problema. ¿Sí? Lo podemos hacer sin problema. SQL Server, el manejador de base de datos de Microsoft, Oracle, el base de datos más robusta a nivel mundial por excelencia. Y bueno, hay otras más allí. Existen hoy en día bases de datos llamadas NoSQL, en las cuales pues ya cambia un tanto el paradigma de almacenamiento de datos en bases de datos relacionales. Con esto pues es la base fundamental de lo que son las páginas web dinámicas, porque pues todo el contenido, la información son leídas desde bases de datos. Por ejemplo, el hecho que usted entre a la página de control de estudio, coloque su usuario y le muestre su información personal, las materias que usted ha visto, las notas que ha obtenido, pues radican que sus datos están almacenados en una base de datos. Bien, simplemente se consulta como si fueran archivos, si lo quieren ver de esta manera, y despliegan en un sitio web, dependiendo del diseño y el estilo que ustedes quieran y necesiten. De acá, bueno, hay mucha tela por cortar. Esto es simplemente una breve introducción. Algo interesante, hoy en día el diseño web tiene una serie de ayudas, unas ventajas impresionantes. Ustedes están viendo una época de una bonanza tecnológica, donde ya, por ejemplo, si uno va a diseñar un sitio web o va a publicar un sitio web, no es necesario diseñarla desde cero, crear una página, montar todos los estilos, todos los colores. No, hoy en día hay una serie de plantillas, ya páginas prediseñadas. Y existe algo muy interesante que son los manejadores de contenidos. Esos manejadores de contenidos, entre muchos de los que se ven por allí, tenemos a Joomla, tenemos a Drupal, tenemos a WordPress, más utilizado por excelencia. Estos manejadores de contenido pues son programas externos que se utilizan para diseño de páginas web. Y bueno, a medida que uno los actualiza, pues lógicamente pues ellos van utilizando lo último que está estable en tecnología, en la última actualización es HTML5, CSS, bueno, todo lo que son sitios responsivos que se vean bien en dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Como primera práctica de este segundo parcial, ustedes van a desarrollar un sitio web en un manejador de contenidos. Recomiendo altamente WordPress. ¿Ok? Esto es un programa, ustedes lo pueden trabajar en línea, pueden entrar a la página de WordPress, crear una cuenta y pueden diseñar un sitio web. Muy sencillo, una página web en un manejador de contenido. Me pasan el enlace, ahí voy a dejar la tarea en lo que es Classroom. Y lógicamente, pues una página web con contenido para todo público, tema abierto, y lo pueden hacer en pareja. ¿Ok? De momento, pues vamos a dar esta pequeña introducción hasta acá. En un posterior video vamos a revisar un poco lo que es PHP. Vamos a hacer una pequeña página en PHP. Aquí lo que es diseño web, todo lo que es maquetado, todo lo que es experiencia de usuario, interfaz de usuario, no lo vamos a manejar. Simplemente aquí vamos a trabajar todo muy plano, muy blanco. Ustedes pueden trabajar con todas las plantillas que necesitan. Pueden ubicar unas plantillas de Bootstrap, que es un framework en este caso, para visualización de contenido web. Cuando van a trabajar con PHP nativo, si van a desarrollar el sitio web informativo, pues van a tener una infinidad de plantillas. Va a ser mucho más sencillo. Allí no hay que programar. En WordPress no hay que programar para diseñar una página. Simplemente lo que hay que tener es creatividad y sentido común. Ya cuando vamos a programar en PHP, pues eso ya es otra cosa. Bien.
En un posterior video pues vamos a hacer esa primera clase de PHP. Entonces, de momento nos pausamos acá.